¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro y una semana más, hoy lunes. Ya saben que somos un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la propiedad privada, la prosperidad y desde luego el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy programa especial de nuevo y esta vez con un nombre propio, Warren Buffett. Y tenemos que hablar de Warren Buffett por un motivo fundamental, por muchos motivos. El primero de ellos es porque es noticia, porque en su reunión con los partícipes de Berkshire Hathaway avanzó que dejaría la dirección, dejaría de ser el CEO de BRK, de Berkshire Hathaway, de esa compañía que se ha convertido casi en un símbolo del éxito empresarial, en un símbolo del éxito de la inversión, en un símbolo de una persona, Warren Buffett, que ha estado durante muchos años, varias décadas, siendo un auténtico líder en lo que al éxito en las finanzas se refiere, aplicando teorías de inversión como el value investing, más que teorías, filosofías de inversión como el value investing, el quality investing, y que incorporó a su firma a Charlie Munger hasta su fallecimiento en 2023 como una gran dupla, una dupla que ha dominado el mundo de las inversiones durante, podríamos decir, el último medio siglo. Un auténtico privilegio haber podido vivir en tiempos de Buffett. No ha muerto todavía, pese a su avanzada edad, más de 90 años, y el señor Buffett, bueno, pues lo que ha anunciado es que da un paso atrás, sí, hasta los 94 años, me parece que tiene ahora mismo Warren Buffett, ha estado al frente de la compañía, sí, 94 años, se dice pronto. Ha estado al frente de la compañía, una compañía que pues le ha dado todo lo que tiene. Un hombre, la verdad, sencillo, un hombre de gustos muy sencillos, pero que ha construido un vehículo que hoy capitaliza más de 1.160 millones de dólares. Un vehículo que se ha construido a base de analizar compañías y de poner en marcha un principio que algunos solo tienen para sí como una teoría. Y es la teoría que para poder invertir bien tienes que comprar a buen precio esas compañías que si pudieras te comprarías enteras para tener para ti, para que trabajaran para ti, esas compañías que consideras que son tan buenas y que están a tan buen precio que si estuviera en tu mano podrías comprarlas por completo. Esta es una de las máximas de la forma de invertir que ha tenido siempre Warren Buffett y que debido al tiempo, al éxito en sus inversiones y al efecto del interés compuesto, bueno, pues ha podido cumplir casi de una manera estricta, ha podido tener en su mano la posibilidad de comprar casi por completo esas compañías, siquiera por el volumen que alcanza su vehículo Berkshire Hathaway. Quien compra una acción de Berkshire Hathaway no solamente compra una muy buena compañía, no solamente compra una muy buena compañía que considera que va a seguir creciendo a lo largo de los próximos años, sino que compra un símbolo de la defensa del libre mercado, de la defensa de la sensatez y de la defensa de las inversiones y de las finanzas entendidas desde el lado correcto, desde el lado del éxito. Y no por ello, o no por casualidad, Warren Buffett es considerado hoy el mayor y más exitoso inversor de todos los tiempos. Sí, también con permiso de Peter Lynch, quien, como sabemos y como les hemos contado aquí en muchas ocasiones, fue el que construyó el vehículo más rentable de la historia en su fondo Magellan, que obtuvo rentabilidades del entorno del 30% anualizado, que, como decimos, se dice muy pronto. Bueno, pues Warren Buffett ha decidido dar un paso atrás, ha decidido dejar la dirección de esta compañía y es una de las grandes noticias en el mundo económico en el día de hoy. Por eso vamos a dedicarle el programa precisamente a la figura de Buffett, a cómo queda Berkshire Hathaway después de que vaya a ceder la capitanía del barco a alguien de su máxima confianza, que había sido el director general hasta este momento. Sin duda, bueno, pues una noticia, se llama Greg Abel, el que va a ser el nuevo jefe, el nuevo CEO de Berkshire Hathaway después de Buffett, y lo que nos ha dicho Buffett es que no piensa vender ni una sola acción de la compañía, con lo que cree que sigue teniendo
recorrido al alza esta acción. Decimos que era más que una compañía, era un símbolo que además te permitía, siendo accionista de Berkshire Hathaway, poder acudir a sus reuniones con partícipes que se han convertido en citas multitudinarias en las que Warren Buffett contesta de una manera clara, sencilla y directa las preguntas que le hacen y que tienen que ver con sus propias inversiones y que en la mayoría de las ocasiones se convierten en auténticas lecciones de vida. Ahí un colaborador habitual de esta casa, que es Value School, hace un trabajo maravilloso de ir recopilando, pasando a PDF y traduciendo cada una de las cartas anuales que ha ido publicando Warren Buffett a lo largo de estos últimos años dentro de estas reuniones con los inversores. Unas cartas que encierran multitud de enseñanzas y que nos ayudan a comprender mejor el mundo de las finanzas desde los ojos de quizá el más grande inversor de todos los tiempos. Hoy tenemos que hablar de Warren Buffett, lo vamos a hacer durante toda la hora y después continuaremos con secciones, como siempre los lunes, que esperemos que les interesen a todos ustedes. Antes, como siempre, echamos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Tengo ya conmigo a Bea García. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas. Jefa de Libre Mercado. ¿Qué nos encontramos hoy en la portada de nuestro periódico en Internet? Bueno, pues un enfado tremendo internacional, en concreto de Italia, Rumanía y otros socios de la Unión Europea contra Mónica García. El decreto de... ¿En qué lío se ha metido ahora Mónica? Pues esta obsesión con los productos alternativos al tabaco tradicional. Estos países, bueno, pues creen que Mónica García, esta guerra que ha establecido contra estas versiones opuestas del tabaco, aparte que así dice en España una cosa y en la Comisión Europea lo contrario, bueno, pues Mónica García no le gusta el vapeo, no le gusta el tabaco, el famoso snus sueco, estas bolsas de nicotina que han llegado a España y países como Suecia, Dinamarca, Hungría, Alemania y demás lo están defendiendo. Consideran que Mónica García está creando barreras significativas al comercio y a muchos principios que tiene la Unión Europea con estos productos. Y bueno, España no está justificando, o estos países no consideran que está justificando de la manera que hay que hacerlo, pues estas limitaciones a las bolsas de nicotina. También hay que recordar que, bueno, Mónica García ha vetado sabores distintos al tabaco en los cigarrillos electrónicos, que tampoco entienden el resto de países de la Unión Europea. Vamos, que ha extendido todo tipo de prohibiciones al tabaco, a las nuevas formas de tabaco, incluso cigarrillos electrónicos sin nicotina, productos para calentar y, bueno, pues están considerando tomar medidas. Entonces, otro de las consecuencias de esta guerra ante estos nuevas alternativas del tabaco, pues es el tabaco ilegal, o sea que al final se crea un mercado negro en España de todo tipo de productos y esto socavaría la protección pública y la salud pública se vería mermada. Entonces, bueno, pues están ultimando respuestas oficiales y hay una lista de países muy, muy enfadados con Mónica García. Bueno, pues un nuevo frente que tiene abierto Mónica García. Otro que abre frentes es Pedro Sánchez. En esta ocasión a cuenta de la deuda. Mira que tenemos asuntos pendientes, pero también y se encarga de recordárnoslo José María Rotellar, como todos los lunes. La deuda pública, una de las obsesiones, una de las adicciones del gobierno es generar más y más deuda. Bueno, pues le ha sumado a nuestra hipoteca, esta hipoteca que nos ha dejado Pedro Sánchez, otros 17.000 millones. Entonces, bueno, pues la deuda en términos absolutos sigue subiendo, el déficit no cesa, mientras haya déficit la deuda aumentará. Tenemos los últimos datos de febrero y bueno, y el gobierno está intentando maquillar un poco las cifras de deuda por estas revisiones sospechosas llamativas del PIB. Pero sí que es verdad que no cesa nuestra deuda y ya supera más del billón y medio de euros. Es terrorífico más de 1 billón, esta forma de cronificar el déficit que tiene el gobierno y que se traduce en una deuda cada vez mayor y mayor, por mucho que el gobierno se empeñe en decir que la está reduciendo. La verdad que
que es tremendo. La forma que tiene este gobierno de intentar tomarnos el pelo parece no tener límites. Sí. Cuéntame lo que nos cuenta Marta Arce, que también me interesa mucho. Bueno, pues burocracia y efectos muy, muy llamativos de todo tipo de medidas absurdas, y en este caso, bueno, pues los agricultores y más en concreto en Valencia los arrozales, bueno, pues que se han quedado sin helicóptero fumigador, restricciones de la administración, están complicando bastante la vida, los agricultores tienen cada vez más dificultades para controlar enfermedades relacionadas con el campo. En nuestro país hay una guerra tremenda a los fitosanitarios, este tipo de utilizaciones, y cada vez tienen más dificultades para conseguir autorizaciones de vuelos y de fitosanitarios en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, pues les cuesta encontrar pilotos cualificados, les dejan solo 40 días para hacer el trabajo y, bueno, pues es un calvario total. En fin, ¿y qué nos tenéis preparado para mañana? Bueno, pues vamos a seguir indagando en el tema de Mónica García y el tabaco, porque mañana sabremos que la lista aumenta de países. Hoy hemos dado unos cuantos y mañana desvelaremos alguno más que están preparando esas respuestas oficiales. Pues aquí lo leeremos y daremos buena cuenta de ello. Beatriz, como siempre, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y si bien la noticia de hoy que nos lleva al tema del día es doble, tenemos hablado de lo que significa Berkshire Hathaway, de lo que significa Warren Buffett y de por qué es tan importante la noticia de hoy. Por cierto, en el repaso del libre mercado, por supuesto, también aparece en este momento y destacado la noticia del paso atrás de Warren Buffett. Pero quizá lo más desconocido hasta ahora, hemos contado lo que conocíamos, lo más desconocido es la figura de que aquel que se queda al frente, de que se va a quedar al frente de Berkshire Hathaway, que es Greg Abel. ¿Qué nos puedes contar, Rubén Folguera? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar del que va a ser el nuevo conductor, el nuevo piloto de la nave Berkshire Hathaway? Pues Greg Abel tiene una experiencia bastante dilatada en estos asuntos y también en la propia empresa, en Berkshire Hathaway, porque él entró en la empresa de Warren Buffett en el año 2000, cuando Berkshire adquirió Mid-American Energy Holdings, donde él era presidente, y desde entonces pues vivió un ascenso fulgurante, porque ya en 2008 era CEO de la subsidiaria energética que hoy se llama Berkshire Hathaway Energy, y en 2018 fue nombrado vicepresidente de las operaciones no aseguradoras de la compañía, que es un cargo que lo colocó directamente debajo de Warren Buffett en el organigrama de la compañía. Y de hecho este rol no era simbólico, porque desde ese puesto Greg Abel supervisaba más de 200 empresas del grupo, entre las cuales se incluían grandes nombres, por ejemplo, una de los mayores operadores ferroviarios de Estados Unidos, también Dairy Queen, todo tipo de empresas que dependían de Berkshire Hathaway. Y lo que quizá habría que destacar, que es lo que pues publican distintos analistas, es que el perfil de Abel ha sido respaldado por el propio Warren Buffett, pero tiene ciertas diferencias. La fundamental es que, a diferencia de Buffett, que es un inversor de cartera, Abel, digamos que su fortaleza reside sobre todo en la gestión operativa de los activos, y en su labor al frente de la empresa tendrá que hacer frente a desafíos clave, como por ejemplo qué hacer con la gran liquidez que ahora mismo con la cual cuenta Berkshire Hathaway en estos momentos, y del mismo modo pues dar respuesta, ¿no?, a las inquietudes de los inversores en la próxima reunión anual de accionistas, que se prevé para mayo de 2026 y que por primera vez presidirá él en lugar de Warren Buffett. Bueno, pues esa es la figura de la persona que se va a quedar al frente de la nave. Rubén, quédate, porque vamos a lo largo del programa de hoy a hablar con distintos colaboradores de esta casa, de este programa, que conocían muy bien y que han estudiado la figura de Warren Buffett. El primero es nuestro amigo Emérito Quintana, es el asesor del fondo Numantia Patrimonio Global. Emérito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hemos querido, Emérito, dedicarle el programa de hoy, o la mayor parte del programa de hoy, a este asunto, decía yo, porque es una noticia muy destacada, y lo es por la figura que representa Warren Buffett, por la edad que tiene, por los años que lleva con éxito capitaneando la nave y por la importancia y la relevancia que tiene en todo el mundo de las finanzas a nivel internacional, ¿no? Es una noticia que ha dado la vuelta al mundo.
Sí, es algo muy importante después de 60 años. Yo creo que es el CEO de una empresa cotizada que más tiempo ha estado en el cargo. Y parece poco decir una rentabilidad del 20% anual. Es mucho, obviamente, pero dices, bueno, es el doble que un 10% anual. Pero es que durante 60 años eso significa más de 5 millones por ciento. Es una barbaridad. Un Y la acumulado verdad de más es de que 5 millones por ciento, es cierto, sí. sí, sí. Es una barbaridad mantener eso durante 60 años. Es increíble. Y es, pues, yo creo que el inversor del que más he aprendido. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos tenido nuestra época de leer todo lo que hemos podido de Warren Buffett, todo lo que ha escrito, todo lo que ha dicho, comprarnos 40 libros sobre Warren Buffett y es una filosofía, una cantidad de sabiduría que todavía tardaremos décadas en digerir. 94 años tiene ya el oráculo de Omaha. Lamentablemente en 2023 tuvimos que despedir al que ha sido su dupla durante tantísimos años, que fue Charlie Munger. ¿Qué enseñanza te llevas tú de lo que ha sido el tránsito de estos 60 años de Buffett al frente de BRK? Pues a mí lo que más me sorprende es que ha conseguido lo que ha conseguido desde una oficina con muy poca gente, sin tener que operar el día a día los negocios y dando independencia, dándole confianza a los directivos que llevaban cada una de sus empresas, sobre todo las que tenía al 100%. Él se ha querido rodear de gente a la que admira y gente en la que confía y a todos sus directivos les ha dado eh, to- plena confianza y esa confianza también ellos la han recibido como pues como algo a lo que hay que hacer honor y algo que es importante para sacar adelante las empresas. Pero es que luego en su oficina pues igual tenía 14 empleados en una ciudad muy pequeña y él simplemente se dedicaba a asignar el capital que sobraba de las distintas empresas. Pero yo creo que lo más importante ha sido la confianza que le ha dado y la independencia a los directivos a los que admiraba y el tratar siempre a los demás como le gustaría que le tratasen a él, sobre todo a los accionistas. Él dice, si yo fuese accionista de una empresa, me gustaría pues que me explicasen la reunión anual, por ejemplo, lo que ha pasado con la empresa, lo bueno y lo malo, de forma honesta y que más que maximizar beneficios fuesen íntegros y me explicasen las cosas. Decíamos al principio, emérito, que Buffett, una de las características quizá importantes de la forma que ha tenido de invertir es que ha podido hacer en muchas ocasiones realidad aquello que hemos dicho tantas veces, por ejemplo, en Tu dinero nunca duerme, ¿no? Esto de tienes que mirar las acciones, analizarlas y adquirirlas con el convencimiento de comprar la compañía entera en caso de que pudieras. O sea, ¿no? A mí me gustan mucho las acciones de tal empresa porque es tan buena empresa que si en mi mano estuviera podría comprarla, o sea, la compraría por completo, la haría mía, ¿no? Y eso implica, pues efectivamente, que te gusta cómo lo dirige el management, que te gusta el modelo de negocio, que te gusta cómo lo hace. Y Buffett esto lo ha llevado a cabo en casi prácticamente toda su carrera, ¿no? Sí, sí, y también quizá el cambio de paradigma más grande que ha tenido en su carrera fue con la compra de la inversión en Seas Candies y fue ese cambio, sobre todo gracias a Charlie Munger, de decir vamos a centrarnos en empresas buenas, en empresas excelentes, en empresas que puedan crecer y que puedan reinvertir, más que intentar rebuscar en el fondo del barril lo más barato, aunque sea muy mediocre. Y eso le ha llevado a donde está, porque él dice que una empresa excelente que haya podido componer el valor durante décadas, pues compensa cientos y cientos de errores de inversión que son inevitables. Correcto. ¿Qué te has llevado tú de las enseñanzas de Munger a Numantia? Bueno, Munger, De Munger yo y de creo que Buffett, perdón, sí. se le da Corregimos, más, sí. menos importancia de la que debería, y yo creo que también Buffett, por cortesía, eh, bueno, la verdad es que de Munger se puede aprender muchísimo y es difícil escoger entre los dos. Se nota muchísimo la influencia de uno en el otro, pero de Munger quizá la enseñanza más importante es la multidisciplinariedad. Es decir, Munger ha conseguido
encontrar buenas ideas de inversión gracias a saber de muchos temas distintos, de no dejar de aprender, de ser un polímata y de acumular años y años pues de contexto y de conocimiento de diferentes campos que al final eclosionan en una idea de inversión que los tiene todos en cuenta. Y también ha sido muy famoso por concentrar, por tener solo pues 3 buenas empresas, 3 buenas ideas que él quiere tener para siempre y no diversificar. Él es famoso por haber concentrado muchísimo en la propia Berkshire Hathaway y también en empresas como Costco y Daily Journal. ¿Cuáles han sido esas grandes inversiones que se citan siempre que se habla de esta dupla de Buffett y Seas Candies? ¿Es una de ellas? Seas Candies es una, porque es una empresa de chocolates, de bombones en California, que era pues algo pequeñito, local, y la compraron por 25 millones, cuando generaba 2 millones al año. Creo que a lo largo de estas décadas pues les ha dado como 25.000 millones creo que eran en beneficios. Bueno, es una barbaridad, pero es como un poco lo que era en su día la caja en Nestlé Caja Roja, y era pues la caja especial de bombones, o los bombones Godiva, que dabas a la gente pues en momentos especiales. Y en momentos especiales pues no le vas a regalar a tu mujer la caja barata, ¿no?, del súper. La experiencia de los bombones Seas Candies pues era distinta. Y gracias a eso han conseguido ir subiendo el precio, pues creo que era un 11% anual, que durante décadas es muchísimo, por onza de chocolate. Y es un poco la empresa que les enseñó pues a ver la importancia del pricing power sin explotar, o de ese poder para subir el precio, la imagen de marca, el que el producto no sea sensible al precio para el consumidor, la experiencia que hay detrás. Y yo creo que es un caso paradigmático para estudiar un poco el cambio de filosofía, quizá, más de Benjamin Graham, que fue muy influenciado por el Buffett, a lo que Charlie Munger le intentaba explicar. Luego el propio Munger, la empresa que le ha enamorado durante décadas ha sido Costco, y el modelo que tiene a nivel de los empleados, a nivel de la selección, a nivel del producto, y esa filosofía de devolverle el valor al consumidor. Costco, a cambio de una suscripción, te consigue la mejor selección y los precios más bajos, y cuando consiguen economías de escala y consiguen más eficiencia y más beneficios, lo que hacen es devolvérselos al consumidor en forma de una propuesta de valor aún mejor. Y recuerdo un artículo de Nick Sleep de 2005, que la gente lo puede encontrar, que se titula Costco, la máquina de crecimiento perpetuo, que lo resume muy bien, la tesis de inversión de Charlie Munger, y es pues también un caso para estudiar sobre ellos. Emérito Quintana, te agradezco mucho que hayas querido dejarnos tu opinión y tu recuerdo y las enseñanzas que te ha dejado Buffett en el día en el que tenemos que contar que abandona la dirección de Berkshire Hathaway. Seguiré contando contigo, Emérito, te volveremos a llamar. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y si tenemos que hablar de Warren Buffett, de Charlie Munger, pero en este caso sobre todo de Buffett y de cómo puede quedar el conglomerado de Berkshire Hathaway a partir de ahora, pues tengo que hablar en este caso con el inversor miembro de la gestora EDM y consejero en Koala Capital SICAV, que es mi amigo Luis Torras. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy contento de estar aquí contigo. Muy Además, bien. Mira, tenemos la oportunidad, la última vez que hablamos, Para tu dinero nunca duerme, creo que fue en el 23 cuando murió Charlie Munger y teníamos que hacerle un homenaje. En esta ocasión vamos a hacer un homenaje, pero mientras vive todavía Warren Buffett y con motivo de esa noticia que ha dado la vuelta al mundo y es que se retira. Quería preguntarte, por un lado, Luis, ¿alguna enseñanza con la que te quedes tú del legado de Buffett, de estos 60 años al frente de Berkshire? Y luego ya quiero preguntarte un poco por qué opinas de Greg Abel, de este nuevo directivo que va a ser el CEO de Berkshire. Pues mira, yo así, Luis, a bote pronto, yo te diría que Buffett, bueno, recordemos que es el CEO más longevo en la historia del S&P, son 60 años, con lo cual yo creo que es una trayectoria
en la que muchos inversores, directivos y empresarios pues ya llevamos años asomándonos, y se va a convertir en un manantial de sabiduría para las generaciones venideras, no me cabe ninguna duda. Yo te diría así a vuela pluma varias ideas, ¿no? La primera yo creo que es la importancia que Buffett siempre le ha dado al tema de la cultura corporativa. Yo creo que Berkshire y liga con la pregunta que me harás luego, yo creo que Buffett y Munger, pues yo creo que han tenido un tremendo éxito forjando una cultura empresarial exitosa y una cultura empresarial comprensible y que ha trasladado confianza y credibilidad al mercado. Yo creo que este es otro de los puntos principales, ¿no? De que Buffett ha entendido muy bien que su negocio, aparte de la pura asignación de capital y selección de inversiones, pues él ha operado en el negocio de la credibilidad y de la confianza, y yo creo que él desde una temprana edad, parte de su éxito fundamental para mí es que supo entender que en este negocio, en los mercados financieros, no solo es el qué, que es el resultado, y ahí los números hablan por sí solos, sino también es el cómo conseguimos estos resultados, ¿no? Y él, pues yo creo que cada año que ha ido acumulando, se ha esforzado por mantener esa reputación intachable, una filosofía de inversión muy sólida, muy predecible, un tratamiento al inversor y a sus partícipes ético, responsable y transparente. Recordemos, por ejemplo, el énfasis que siempre ha puesto él en temas de alineamiento de incentivos y de buen gobierno corporativo. Y yo creo que todo esto te ayuda a explicar, ¿sabes?, parte de este éxito, que luego evidentemente está, pues, oye, el tema central de la asignación de capital, que es, oye, ¿en qué mejor sitio puede estar aparcado mi dinero para sacar un buen rendimiento y sobre todo también para tener una buena gestión del riesgo, ¿no? Yo te diría así, como primera intervención, para mí estos puntos yo creo que son fundamentales, y además yo creo que él ha conseguido, y lo hemos hablado en otras ocasiones, de no solo ser un buen practitioner, sino que han sido Buffett ha sido un gran profesor, ¿no? Un gran maestro, y su influencia es, totalmente, quizás para mí es no solo el inversor de más éxito en la historia del capitalismo, probablemente, desde luego por spam de años, sino que desde luego es de las personas más influyentes. ¿Y qué podemos contar de Greg Abel? Habrá mucha gente que tema que, y de hecho ahora mismo la verdad, no sé, ahora miraré qué están haciendo las acciones de Berkshire, no sé si los inversores están huyendo de la compañía ahora que ya no será el CEO el señor Buffett, pero ¿qué podemos contar del Berkshire Hathaway a partir de ahora? ¿Qué podemos contar de Greg Abel y qué esperas tú? Esto es una pregunta fundamental. A ver, lo primero de todo es entender que el plan de sucesión, si recordáis, se formaliza en 2021, ¿vale? En cuanto 2021 es el año en el que Buffett anuncia que su delfín formalmente va a ser de Greg Abel, y un poco, pues oye, que si mañana desapareciera, vino a decir así, ¿no?, que al día siguiente Abel asumiría el rol de CEO, digamos, con plenitud de poderes, lo que incluía la consabida función de asignación de capital que con tanto recelo han ido gestionando Buffett y Munger en sus días, Munger que en paz descanse. Entonces, hasta cierto punto yo creo que es un plan de sucesión muy, muy trabajado. Greg Abel, creo recordar, si lo digo de memoria, pero creo recordar por lo que he estado leyendo estos días, se incorpora a Berkshire en el año 2000, o sea, es una persona que conoce muy bien la casa. Ahora tiene 62 años, con lo cual lleva muchos años en la sombra de Buffett y aprendiendo. Él viene de Mid American Energy, que es una compañía energética que adquirió Berkshire en el año 2000-2001. Y yo creo que no solo es una persona muy preparada, sino que es una persona que conoce muy bien la cultura y lo que han forjado Buffett y Munger. Ahora bien, ¿cuál puede ser el gran reto? O sea, yo creo que el gran reto de Abel es que él no hereda una libreta en blanco, o sea, él hereda ya, o sea, una compañía que son casi más de 60 filiales, con unas inversiones ya hechas, con un deployment de capital y unos activos no cotizados ya muy marcados, con lo cual eso también tiene sus ventajas, porque él hereda una compañía con una cultura corporativa muy marcada
digamos, una compañía muy bien engrasada. Es la compañía son casi 1,2 billones, digamos, continentales españoles. Está en las 10 compañías más de mayor capitalización bursátil y en cambio sabemos que, pues oye, apenas tiene grasa en el departamento corporativo. O sea, unas cosas muy chulas y muy interesantes. Ahora bien, el tamaño, yo creo que ahí puede ser el gran reto, ¿no? O sea, Berkshire, por su tamaño, pues tiene ciertas limitaciones en que puede invertir. Bueno, veremos. Yo creo que, sinceramente, yo no creo que cambie nada. Yo creo que las dinámicas que lleva Berkshire son muy potentes y, en todo caso, el reto también puede ser es que sabemos que muchas de las acciones de Warren Buffett se van a dar a beneficencia. Ha legado muchas de sus acciones a organizaciones y a fundaciones. Entonces, el cambio también fundamental va a ser entre comillas, en el cap table de la propia Berkshire, ¿no? Pero bueno, al margen de esta anécdota, yo no creo que nada de lo fundamental vaya a cambiar. Yo creo que la inercia es muy fuerte y sí que es verdad que también te confieso cierta curiosidad también por ver ese cambio de guardia y también ver un poco el protagonismo que coge Abel a partir de ahora, que por el momento, pues como es lógico, en sus intervenciones en público pues ha estado muy tapado, lógicamente, por lo que brillaba su jefe hasta ahora. Bueno, la verdad es que es una herencia que tampoco, o sea, quien quisiera ahora heredar pues el legado que deja Buffett y a ver quién empieza a gestionar a partir de esta herencia, ¿no? Pero bueno, pero más aparte, yo creo que también es un momento también muy emocionante para él, igual que para Buffett. Fíjate, me estoy fijando, efectivamente, la gente está comprando, está ahora mismo subiendo un 1,8% Berkshire, pero me estoy dando cuenta que he dado mal la información. Hablaba yo de 1.160 millones de dólares, ¿qué va? Son billones a la española, por eso siempre leo billones, digo, ya están con los billions, pero no. Es 1,2 trillions más o menos. Son trillions, sí, son billones a la española, son millones de millones. O sea, es espectacular la capitalización de mercado, esos 1,16 trillions, casi 1,2 trillions de capitalización bursátil, lo que hace en este caso el interés compuesto y el ser consistente en tu manera de entender los negocios y la vida en general, que es yo creo una de las grandes ventajas que nos deja Buffett, estas enseñanzas para la inversión y también para la vida. Veremos qué tal lo hace Greg Abel y aquí lo comentaremos, Luis. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Y mira, solo por completar el dato que dabas, ¿no? De este 1,2, por hacer los números así muy agregados, que muchas veces nos quedamos con la parte de los activos financieros o más líquidos, pero que no dejan de ser un tercio de este valor de capitalización bursátil que decías antes. Y el resto, esos 2 tercios, es un conglomerado de negocios en donde destaca el negocio de seguros, que probablemente es otro de las piezas de Berkshire más conocidas, y luego está la cartera, digamos, de negocios no seguros o industrial, que más ha supeditado a Abel, donde hay como 3 columnas. La columna de los ferrocarriles, la columna de la energía y luego una tercera columna en donde podríamos agrupar un poco una miscelánea de negocios un poco de menor peso y más diversificados. Y eso es un poco la suma de estas tres grandes patas, es lo que nos da, es lo que hoy es el holding Berkshire, del que seguro que seguiremos hablando y admirando, y que yo creo que seguirá siendo un manantial de sabiduría para inversores, directivos y empresarios. Bueno, pues aquí lo contaremos, Luis, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, miembro de la gestora EDM y consejero en Koala Capital SICAP. Muchas gracias por querer colaborar con nosotros en el día de hoy. Un placer como siempre y muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Y de nuevo, si tenemos que hablar de Buffett, hoy no podíamos dejar de contar con Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Pues encantado de estar en tu programa, como siempre, y enviando un saludo, ¿no? a toda la audiencia. Y bueno, como soy inversor de Berkshire Hathaway, tú eres pues accionista, eres propietario de una parte efectivamente, pequeñita. De una parte muy pequeñita, ¿no? de la empresa, pero como tanta gente, pues apenado, ¿no? por la decisión.
pero es una decisión que tenía que llegar, ¿no? Y Sí, como finalmente ha decía llegado, Luis, ¿no? ya estaba más o menos planeada desde el 21 y finalmente llega. Decía yo, Diego, la apertura del programa y en la pieza que hemos hecho en Libre Mercado, que ser accionista de Berkshire Hathaway era mucho más que especular con una acción, ¿no? Sí, ciertamente para mí, verás, el mundo de la inversión realmente es tan amplio que hay partes de él con las que me siento total y absolutamente identificado en términos de valores y de estrategia, y otras que pues que no me representan para nada, ¿no? Entonces hay segmentos del mercado con cortos plazos, niveles de volatilidad, incluso lo que es pura especulación, no en el sentido propio de la palabra, sino en el sentido de probar, ¿no? Un poco a ver qué pasa, ¿no? Con un producto o con otro. Yo creo que lo más diametralmente opuesto a esa forma de operar en los mercados es la cultura que durante muchos años ha sido asociada o vinculada con Warren Buffett, ¿no? Y es mucho más que la propia escuela de la inversión en valor, ¿no? Comúnmente referida como esa línea, ¿no?, de trabajo que inició en su momento Benjamin Graham y que luego Buffett tomó y evolucionó, ¿no? Acompañado por esos grandes consejeros que siempre tuvo a su lado, ¿no? Pero en el caso específico de Buffett, además, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es cómo ha sido capaz de encontrar muchísimo talento para impulsar las distintas filiales del grupo, porque mucha gente se fijaba, ¿no?, en la cartera de inversiones de Buffett. Ahora tiene mucho efectivo, ha hecho una apuesta por esta otra empresa. Bien, realmente eso es solamente la 10ª parte de su negocio. El grueso está en todas esas empresas que, de hecho, estabais comentando con Luis, ¿no? Empresas de seguros, empresas de ferrocarriles, hay de todo, ¿no?, en ese holding empresarial. Y lo interesante es que Buffett tenía un compromiso de continuidad. Eran por lo general empresas viables, que necesitaban apoyo para pues evitar una compra, seguir en manos de la familia, articular una transición, algún tipo de situación especial que con la debida aportación de efectivo y la confianza de un gestor como Buffett era más que suficiente para superar. Y a cambio, pues Buffett ha adquirido compromiso de permanencia, ¿no? Ha comprado estas empresas para Berkshire y se ha comprometido a ser para siempre inversor de las mismas, no a luego comprarlas y revenderlas. Y eso le ha dado a muchas empresas de muebles, de joyas, de todo tipo de sectores, porque la verdad es que la cartera es de lo más variopinta, una sensación de tranquilidad y de estabilidad que es fundamental en el mundo de los negocios y que explica el éxito que ha tenido a lo largo de los años. Y por cierto, si me permites darte una primicia, que nunca viene mal, ¿no? Próximamente se Sí. publicará en España un libro que he traducido y que lleva la firma de Lawrence Cunningham, que fue aquel autor tan maravilloso que recopiló toda la sabiduría de las cartas a sus accionistas de Warren Buffett y de Berkshire Hathaway. Y Lawrence Cunningham también ha publicado un libro que hasta ahora no estaba disponible en castellano, y que a partir de dentro de muy poquito lo va a estar en ediciones de Deusto y que se titula Berkshire después de Buffett. Y bueno, pues va a salir en el mejor momento posible. Bueno, pues oye, gracias por esa primicia. Desde luego nos haremos con él tan pronto salga y seguro que lo disfrutaremos. Pero cuéntanos un poco, Diego, tú que además acabas de traducir, como bien dices, ese Berkshire después de Buffett, ¿qué nos podemos esperar? Porque estábamos mirando ahora la acción, ¿no? A ver qué ha pasado, si después de este anuncio hay más ventas que compras, pero no, la gente sigue adquiriendo Berkshire Hathaway, confían en que la nave va a seguir el rumbo. La verdad que una nave que lleva en marcha 60 años, con un track record como el que lleva, con un 20% anualizado, el capitán poco tiene que hacer, más allá de evitar los icebergs, ¿no? Sí, y aquí es lo que me gustaría enfatizar para quienes quizá han caído un poco en ese, no sé si error, ¿no? Pero desde luego una confusión que yo creo que es normal tener en torno a la figura de Buffett si solo tienes una aproximación superficial a su figura, ¿no? Uno encuentra que Buffett comanda una gran compañía financiera, uno lee noticias sobre las inversiones que realiza Buffett, y uno encuentra además todo tipo de perlas de sabiduría cada vez que este hombre abre la boca.
Entonces es fácil pensar en él pues como un gestor que está muy encima de su equipo y que tiene una organización pues muy profesionalizada, dedicada a encontrar oportunidades de inversión. Y realmente Buffett se fue abriendo paso pues como un inversor de valor muy tradicional, que principalmente se centraba en el precio y que poco a poco fue abriendo también la mirada para considerar otros aspectos quizá más intangibles, como la cultura de las empresas. Y la mayoría de las oportunidades de inversión que le han hecho grande a Buffett y a su vehículo son oportunidades de inversión que llegaban a él. La gente le escribía, muchas veces directivos que estaban conectados con otros directivos que ya eran de empresas de su titularidad, y de ese diálogo surgían las oportunidades de compra. Y esa ha sido un poco la constante en este holding bueno, pues no ha parado de crecer y que de hecho pues es un grupo total y absolutamente repartido en un sinfín de negocios. Entonces, al final, lo que hay que entender es que Buffett no deja de ser, o no dejaba de ser hasta ahora, ¿no?, un poco la cabeza visible de un transatlántico en el cual todas las divisiones tienen una autonomía casi plena para operar. Es muy raro que Buffett se meta en los negocios de las filiales, de las divisiones de su empresa. Es muy raro, muy poco habitual. La mayoría de sus directivos permanecen durante años y si no décadas al cargo. Muchas de sus empresas son familiares y en definitiva, al final lo que ha hecho Buffett es elegir muy bien los negocios que quería tener bajo su paraguas. Y una vez lo ha hecho, la verdad es que se trata por lo general de negocios que funcionan muy bien. Ahora tenemos pues obviamente un sucesor, pero es que claro, es que Warren Buffett ya tenía 94 años, ¿no? Y en este momento a Greg Abel le toca cumplir con este hombre canadiense, ¿no?, que tiene fama de ser un ávido jugador de hockey, ¿no?, y que bueno, conoce de sobra el ámbito de inversiones en las que se ha movido Buffett, sobre todo porque ha participado en el tipo de operaciones que han hecho grande a Berkshire Hathaway, ¿no? Lo hizo en su día cuando pilotaba la división británica de una compañía que después se hizo con una empresa estadounidense del sector, es decir, fue de alguna manera diversificando las posiciones, ampliando, fusionando una serie de firmas, y ya posteriormente, pues bueno, sabemos que entró en Berkshire Hathaway hace ya pues casi 25 años, ¿no? Entonces, además es alguien, por cierto, que ha lidiado con situaciones llamadas de estrés financiero en algunas de las filiales en las que ha operado, y bueno, pues Charlie Munger, ¿no?, que siempre fue el otro gran directivo de Berkshire, contaba con él como favorito para ser el sucesor, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso a Buffett también le ha pesado, porque al final muchas veces nos hemos encontrado que hablar de Buffett a veces era sinónimo de tener que ponerte a hablar también de Munger, ¿no? Y si los dos y hoy lo sigue veían siéndolo. así, sí, Hoy sigue desde siéndolo. luego. Diego, Eso ha sido así. Digo que, a ver, la vida de Buffett no se puede resumir en 5 ni en 10 minutos, ni siquiera en 4 horas de programa. Pero sí que estoy preguntando a todos los analistas con los que estoy hablando en el día de hoy para tratar de arrojar algo de luz sobre lo que puede pasar ahora con Berkshire, y también para glosar la figura de Buffett en un día en el que le estamos homenajeando, pese a que, gracias a Dios, todavía no tenemos que hacerlo por hechos luctuosos, sino porque se retira. O sea, gracias a Dios él sigue vivo, aunque es un hombre muy mayor, tiene ya 94 años. Pero sí que os estoy preguntando a todos y cada uno de vosotros cuál de las grandes enseñanzas que ha dejado a lo largo de estos años Buffett os ha servido más a vosotros en vuestra vida, o esa enseñanza que siempre recordáis del maestro Buffett. Bueno, lo primero que quiero decir, y ahí me voy a separar un poco del tono elogioso, casi mesiánico que se suele hacer de Buffett, es que yo ni considero necesariamente que su persona sea alguien que me resulta atractivo, no digo que no lo es, simplemente pues cuando uno repasa su biografía encuentra luces y también sombras, y evidentemente como todos, ¿no? Como todos, ¿no? Todos hemos tenido en nuestra vida momentos mejores y peores, no digo nada extraordinariamente oscuro, pero simplemente que hay cosas de su biografía que me parecen mejores y otras con las que quizá no me siento tan a gusto. Luego también que a nivel político, Buffett yo creo que ha sido siempre
siempre le ha preocupado mucho el qué dirán y se ha cuidado de dar siempre una opinión más bien políticamente correcta. Por ejemplo, cada vez que ha hablado de impuestos ha dado a entender que él pagaba menos que su secretaria, cuando él sabe perfectamente que en términos absolutos eso no era así, y que si pagaba menos en términos relativos es porque él no se asignaba un salario alto, sino que lo que hacía era cobrar vía dividendos, ¿no? Entonces, yo, digamos que no pertenezco al culto de personalidad que se le ha brindado a Buffett. Y sin embargo, creo que es un grandioso empresario, uno de los más importantes de la historia, y ahí sí que desde luego me pongo a sus pies. Y yo creo que hay unas palabras suyas, no sé si voy a citarlas milimétricamente, pero él vino a decir algo así que el tiempo es amigo de los buenos negocios y el tiempo es enemigo de los mediocres. Y sí que creo, y creo firmemente en ello, que los proyectos de cualquier tipo en el ámbito de la empresa y en la vida propia, que estén solamente asentados sobre pilares de corto plazo, sobre intentos de una ganancia, de un provecho rápido, que no tenga detrás un respaldo y una voluntad de permanencia y de sostenimiento en el tiempo, yo creo que eso se viene abajo. Y al final esa paciencia inversora de un hombre que ni siquiera tenía encendida la terminal de Bloomberg, no como todos los operadores financieros, yo creo que con el tiempo le ha dado la razón. Y al final pues estamos hablando de una empresa en la que por cada dólar invertido hace décadas hoy tendríamos 2.000. Hay muchísimos millonarios de Berkshire y son gente común que apartó su dinero a lo largo del tiempo y que confió en este buen empresario que ciertamente dio ejemplo y sobre todo sabía leer a las personas, porque al final, como digo, lo que armó es un gran conglomerado y ese gran conglomerado está compuesto por muchas empresas y es que no falló en casi ninguna. De hecho, fíjate, a mí una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de la figura de Buffett, no sé si esta parte era más de Munger que de Buffett, pero sí, desde luego de los dos, era esto de que nunca podría hacer negocios con una persona de la que no se fiase, ¿no? Decías tú que sabía leer muy bien a las personas. Yo creo que esta también es una clave muy importante del éxito que ha mantenido, porque como bien dices, no solo ha sido inversor, sino que ha tenido que capitanear una nave como Berkshire durante más de 60 años con el éxito que lo ha hecho, ¿no? Esto es una enseñanza, desde luego, sin ninguna duda, sin ninguna tacha en el expediente. Es verdad, decías tú que una cosa es la vida de Buffett en lo personal y otra cosa es su desempeño profesional o las enseñanzas que nos ha dejado, desde luego, su desempeño profesional. Es verdad que en la vida, si uno lee la biografía de Buffett, habrá muchos aspectos de su vida en la que tampoco son para presumir, pero bueno, quizá por ser un mira, tipo de hecho, extraordinariamente raro, ¿no? El mismo Luis, por ejemplo, él ha reconocido que fue un padre ausente, ni presente físicamente, ni presente en lo emocional de sus hijos, ¿no? Entonces ahí, pues ciertamente es un buen recordatorio, ¿no? De que podemos ser ricos con la cartera, pero que la riqueza también comprende, ¿no? Lo familiar y la vida personal, ¿no? Y en esos aspectos yo creo que Buffett, pues obviamente no fue capaz de estar, claro, a la altura de lo que esperaban sus hijos de él, como también es verdad que tuvo una vida compleja en lo emocional. De hecho, pues estuvo pues separado de su mujer desde hace muchos años, ¿no? Y luego mantuvo otra relación, y esto pues siempre ha generado algunas informaciones críticas, ¿no? Respecto a cómo manejaba esa situación. Luego también tenía tiene, ¿no? O al menos hasta ahora como trabajador, ¿no? Tenía una rutina, ¿no? De como siempre en el mismo restaurante de comida rápida. Bebo siempre la misma bebida. Bien, pues muchas veces ni ha promovido hábitos específicamente saludables, aunque es verdad que él sigue ahí. Ni ha dado ejemplo de ser una persona con mucha vida más allá de la inversión. De hecho, yo creo que en estos últimos años se ha abierto y se le veía muy feliz disfrutando haciendo cosas distintas. Pues yo creo que este hombre ha estado encerrado en su despacho mucho más tiempo de lo necesario. Pero bueno, en fin, que quiénes somos, ¿no? Al final solamente traigo esta colación porque es verdad que no deberíamos, ¿no? Caer en ese culto a la personalidad que a menudo se hace de los líderes empresariales. Lo vemos pues con tantos otros, pero su obra, la que nos importa, pues a mí como accionista de las llamadas Berkshire Babies, ¿no? Que son esas acciones que hay cotizadas de una parte de la compañía,
pues claro, ¿qué importa todo esto que estoy diciendo? Realmente a mí el servicio que me dio como gestor es como a tanta otra gente, uno que nunca le podría pagar, claro está. Desde luego. Y además, llevando a cabo una filosofía a la hora de invertir, de entrar en los negocios, que se aleja mucho de esa pretendida sofisticación de algunos de los actores de mercado que tratan de predecir algoritmos, de leer curvas, de leer movimientos de mercado, de ponerse en corto, en largo, de utilizar derivados, en fin, de quererse el más listo de la clase. A menudo decimos en Tu Dinero Nunca Duerme, Diego, que esto de la inversión, para hacerlo bien y a largo plazo, es muy poco sofisticado, muy poco aburrido y muy poco de presumir. Y es lo que ha caracterizado a quien es considerado el mejor inversor de todos los tiempos, ¿no? Sí, a mí francamente lo que he intentado además es tener un poco la humildad de intentar precisamente eso, ser accionista, por ejemplo, de una compañía como la suya, por pura humildad de decir, oye, si este señor es el mejor inversor de la historia y si está a mi alcance ser accionista de la mejor firma de este tipo de la historia, ¿quién soy yo para intentar contradecirlo? ¿Quién soy yo para intentar superarlo? Realmente yo creo que en reconocer esa humildad y saber elegir, ¿no?, con quién y cómo manejamos nuestro dinero, ahí está una gran enseñanza, ¿no? Y otra gran enseñanza que es obviamente la de la apuesta por el largo plazo. Sin negar que haya algunos que puedan conseguir a veces algún rédito notable en el corto plazo, pero a largo plazo, que es cuando de verdad importa, los grandes retornos se obtienen con el tipo de mentalidad y de enfoque que yo creo que caracterizó a Buffett y a sus directivos, ¿no?, que al final son la otra parte del éxito. Todas esas compañías en las que él invirtió. Es verdad que a él le gusta además un tipo de negocios muy específicos, ¿no?, que manejen mucho cash, que tengan mucho cash, caso por ejemplo los seguros, los reaseguros también, ¿no?, porque no es solo los seguros convencionales, hay una compañía de Geico, ¿no?, que quienes estén familiarizados con Estados Unidos saben que es muy grande y demás. Pero bueno, es la fórmula que tenía Buffett. Diego, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros, siempre un placer, y lo dicho, próximamente, muy pronto en español, disponible Berkshire Más Allá de Buffett, que es ese libro que nos anticipa lo que viene ahora. Pues ahí lo tienen ustedes. Ahora mismo nos vamos a las noticias de la 1 y seguimos. 1:05 de la tarde en la península, 12:05 en Canarias. Tiempo de actualizarles en este momento todo lo que tiene que ver con mercados. Enseguida vamos a hablar con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, un gran conocedor también de todo el legado que va a dejar Buffett, a quien también le vamos a preguntar. Pero antes déjenme que les actualice la foto fija de mercados en este momento, al menos del nuestro, del IBEX 35. Amanecía con buen tono, amanecía coqueteando con los 13.500 puntos. En este momento está algo más por debajo de ese nivel, solo un 0,14% arriba, 13.465 puntos para nuestro principal indicador, donde las compañías que más brillan ahora mismo son Solaria Energía, Acciona Energía y Unicaja Banco, y entre las que más pierden, ArcelorMittal un 0,96% abajo, Amadeus un 0,65% y Ferrovial un 0,75% abajo. Estas son la foto fija que podemos ver ahora del mercado. También les contábamos antes que Berkshire Hathaway está anotándose un 1,8%. Es verdad que el mercado americano todavía no ha despertado, pero después del anuncio de Warren Buffett de la retirada, pues cabía esperar que viéramos salidas netas de Berkshire y no parece que vaya a ser lo que vayamos a ver. Tiempo ahora sí de hablar con nuestro analista para el día de hoy, para mercados y también para hablar de Warren Buffett, que no es otro que el director general de Finet, nuestro amigo, el mejor periodista de finanzas en España. Vicente Baró, ¿cómo estás? Pues muy bien, demasiado regalo para los oídos. Bueno, el halago debilita y no consigo debilitarte, macho, por más que semana a semana te presento el mejor, pero es que lo eres, y cuando lo eres las cosas hay que decirlas así, es justo. Mercados hoy, casi que la única acción que me interesa es Berkshire. Quiero ver qué pasa, quiero ver si hay miedo porque la sucesión vaya a mellar el éxito de esta compañía, el éxito de este vehículo de Warren Buffett, pero no parece que los inversores estén por la venta, sino más bien por la compra. Es más, te confesaré que yo no soy accionista, pero hoy me la voy a mirar con mucho cariño, la acción de Berkshire.
Bueno, yo creo que si pensamos en una sucesión que pueda estar mejor hecha, estando al frente, pues una figura, pues evidentemente no es que sea el personalista, pero al que el mercado le atribuye tal nivel de gurú y de estrella y es difícil, pero es que lo han hecho realmente bien, lo han hecho muy, muy bien, ¿no? O sea, Warren Buffett ha ido transmitiendo primero mientras estaban los dos, mientras estaban Warren y Charlie, digamos así, que ellos veían que tenían tiempo, ¿no? Porque bueno, faltaba uno de los dos, pues estaba el otro, ¿no? Podía seguir al frente del otro y el mercado le atribuiría totalmente la reputación del otro porque era una pareja maravillosa. Falta Charlie, Warren pues se va acercando al centenar, pero aún así la transición la habían hecho perfecta, ¿no? Habían ido transmitiéndole al mercado las figuras que tenían en el consejo, como cada uno se iba encargando una parte de la compañía. Han estado haciendo esa gestión con el track record que se les pueda ver. O sea, yo creo que es modélico, o sea, creo que lo han hecho fenomenal. La han asegurado por activa y por pasiva desde hace muchos años que la cultura de Berkshire Hathaway era lo más importante, no iba a cambiar. Recordemos que en el pasado incluso se cargaron a un posible candidato a la sucesión porque no les parecía lo suficientemente no les transmitió siguiente confianza por un par de operaciones raras que hizo. O sea, que todo lo han orientado a que el mercado entienda y sepa que el paso de la vida es el que es, que va a haber otras personas al frente de la compañía antes o después, y que lo iban a hacer con sus valores, con los valores de Warren y con los valores de Charlie, y que los iban a estar testando durante mucho tiempo. Bueno, pues es que creo que lo han hecho perfecto. O sea, que la reacción del mercado, si cayera, desde luego, a mí me parecería una oportunidad para seguir comprando Warren Buffett, sin Warren Buffett ya al frente, pero con mucha gente comulgando con su filosofía. 94 años, 60 de ellos al frente de Berkshire. Hablábamos antes de irnos al boletín informativo con Diego Sánchez de la Cruz, diciendo, Diego decía, hombre, hay muchos aspectos de su vida personal que yo creo que ninguno suscribiríamos, pero desde luego sí que en lo profesional, en su etapa o digamos en su faceta como inversor nos ha dejado grandes enseñanzas. ¿Cuáles son las que a ti más te han marcado, las que tú crees que han hecho, digamos, han ejercido una externalidad más positiva entre los inversores? Pues mira, yo voy a decir la que es menos obvia, que es cuestionarse a sí mismo. Recordemos que Warren Buffett empieza con una filosofía muy de comprar compañías totalmente a descuento, vamos a decir así, súper castigadas, que no quería nadie, pensando pues lo que él llama la última colilla, ¿no? O sea, o eso sí, como el antes de que se apague, pues comprar algo para luego disfrutar de la potencial revalorización, ¿no? Y él empieza con esa filosofía y de pronto se encuentra con gente por el camino, entre ellos Charlie Munger, que le dan una visión distinta, y Warren Buffett, que ya le iba bien, tiene la humildad de decir, oye, pues igual tengo que cambiar mi forma de reinversión y gestionar e irme a esta opción que me está contando esta otra persona, ¿no? Y atribuirse la confianza. Yo creo que es muy difícil cuando uno tiene éxito, alguien que te dice que habría que hacer las cosas distintas, escucharle, ¿no? Y yo creo que eso es una gran virtud. Otra, alejarse del ruido. Yo creo, esta es muy, muy importante, sí. Sí, en unos mercados pues donde todo es tanta actualidad, tan al día, exageradamente cortoplacistas en ocasiones y con tanto peso de los índices, pues Warren Buffett es que se fue a posta, o sea, no quiere estar en la gran ciudad americana, no quiere estar en donde está el mercado, sino en su pueblo, con la tranquilidad de estar allí, de hacer su labor cotidiana y su forma de vivir cada día, ¿no? Y yo creo que muy unido a esta, la normalidad. Todos los que hemos estado, yo he estado 2 veces dos, en Omaha para esta conferencia anual de Berkshire Hathaway, y hemos ido allí y hemos
ya que estás allí, pues te pasas a saber por dónde vive, por la puerta de su casa y tal. Y todos coincidimos, tiene una casa normal, una casa grande, ¿no? Americana, pero en un sitio pues tampoco normal, que muy cerca de la oficina. Vamos, que no tienes que pasar 3 cordones de seguridad en 4 urbanizaciones privadas para llegar a su casa, ¿no? Es una casa que está allí en el pueblo y es donde le gusta él estar. Sí, o sea, ha ido poniendo algo más de vallas con el paso de los años, porque he dicho 2, he estado 3. Ella ha ido poniendo algo más de vallas con el paso de los años y entonces ahora pues sí hay una vallita, pero tú puedes estar delante, en la acera, ¿no? Delante de su casa, ¿no? Porque, o sea, realmente la normalidad con la que afrontaba pues es ser el hombre más rico del mundo, unido a la exigencia que pide para las empresas en las que invierte, que realmente da unos ratios muy buenos, necesita compañías muy interesantes para tomar posición en ellas. Y bueno, y luego pues yo creo que tiene muchísimas frases maravillosas, pero por complementar un poco lo que he dicho, pues la de no equivocarte, ¿no? La de no perder dinero, que cuando vas a invertir, pues asegurarte de que el riesgo de pérdida de capital a largo plazo es mínimo, es muy reducido y por lo tanto pues esa regla, ¿no? Lo primero, lo más importante al invertir es no perder dinero, la segunda regla más importante es no olvidar la primera, ¿no? Así que bueno, hay tantas cosas que decir que deberíamos estar aquí 16 horas hablando de cómo es Warren y de su filosofía y demás, pero pues lógicamente no tenemos tanto tiempo. No tenemos tanto tiempo. Simplemente una reflexión para lo que tiene por delante ahora Greg Abel como el nuevo capitán de Berkshire. La verdad que se antoja algo relativamente sencillo y con todos los peros, ¿no?, a esta afirmación. Pero claro, cuando tú tienes un negocio como Berkshire, lo has sabido capitanear durante tantas décadas de una manera tan exitosa, acumulas un track record como el que tienes, es un transatlántico que con mantener un poquito el rumbo ya te llega para que siga componiendo en el largo plazo, ¿no? Claro, o sea, pero ten en cuenta que cree que ha estado codo con codo con Warren Buffett desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que pues en las juntas generales de accionistas estaba allí sentado entre el público hasta hace nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el credo de Berkshire Hathaway lo tiene totalmente interiorizado, es parte de él. Warren Buffett, yo creo que lo he escuchado alguna vez decir que era, muchas veces era como decir, si es que lo tiene casi más que nosotros todavía, ¿no? Y casi a mí, fíjate, en una compañía de visión de tan largo plazo como es Berkshire Hathaway, casi me preocupa más lo siguiente. O sea, ¿cómo será la siguiente sucesión cuando llegue, ¿no? Porque hemos tenido a estos dos genios, los dos con más de 90 años, gestionando todavía la compañía. Hombre, lo más normal es que eso se vaya modificando con el paso del tiempo y haya un plazo en el que no se queden hasta por una edad tan longeva, ¿no? Pues bueno, ver cómo se va a futuro, cómo se va haciendo el gobierno corporativo ahí a futuro, y no ya se quita el aura un poco de que el dedo de Warren es el que va a elegir al siguiente, sino cómo se va gestionando esto, ¿no? Pero bueno, eso esperemos que falte mucho tiempo. Bueno, pues aquí de todas maneras lo iremos contando. No sé si llegaremos a contar la sucesión de Abel, pero desde luego esta sí que la vamos a contar y la estamos comentando aquí en Con Ánimo de Lucro. Vicente Baró, muchísimas gracias, como siempre. Nada, la verdad es que ha sido, yo creo, todos los que hemos estado, esto es como cuando... Me das mucha envidia por haber estado en Omaha no solo una vez, sino 3. Yo no he estado en ninguna. Pero esto es como lo de cuando los que somos de un equipo hemos visto jugar una estrella increíble, ¿no? Y tal, pues oye, hemos tenido la suerte de disfrutar del mejor inversor de todos los tiempos a lo largo de nuestra vida, así que lo hemos disfrutado. Desde luego que sí. Y los que no hemos podido estar en Omaha, pues leyendo vuestras crónicas, escuchándoos a vosotros y a todos aquellos que han podido conocerlo un poquito más de cerca. Vicente Baró, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta ahora. Y después de este tiempo extenso que le hemos dedicado a la figura de Warren Buffett, que se despide como CEO de Berkshire Hathaway después de 60 años en la compañía,
Tengo conmigo a Dani Rodríguez Herrera, quien no se despide de ningún sitio. Dani, ¿cómo estás? Y ni tampoco llevo 60 años en ningún sitio. No, desde luego que no. Ni siquiera en este mundo. Estaría bueno, ni siquiera en este mundo. Y tampoco sumas 94 años. Lo que no sé es si eres accionista de Berkshire o lo has sido en algún momento. No, la verdad es que no. O sea, siempre he estado muy atento a ese tipo de inversión. Inversión valor, pero no directamente. Nunca le has dado el botoncito. No, a ese botoncito no. Yo tendría que mirarlo porque no sé si alguno de los fondos que tengo contratados es accionista en Berkshire. Eso puede pasar, sí. ¿no? Eso puede haber sido, pero no conscientemente. Pero desde que sacó las Baby, estoy ahí que no sé. Igual, mira, estos días son el momento. Dani, tenemos que hablar de Estados Unidos. Se cumplen 100 días desde que el señor Trump llegó al poder y puso todo patas arriba. Todo patas arriba, esa es la mejor definición de estos. Bueno, ya son 100 y pico días, pero se han cumplido entre la última vez que nos vimos y hoy. Entre apagón y apagón. Entre apagón y retrasos en los aves y la decadencia española en suma. 100 días. Parecen varios años. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, es increíble. Aparte que, bueno, ahora te dejo yo, es que como soy el director del programa, en esto me excedo, pero mi sensación, y ahora me vas a corregir y me das tu interpretación, es que nada de lo que ha intentado le ha salido. Tampoco es así, pero es verdad que muchas de las cosas que está intentando hacer han de pasar necesariamente por los tribunales porque quizá el legado más duradero que deje Trump cuando termine yéndose sea una redefinición o quizá una definición más precisa de las distintas responsabilidades que tiene cada uno de los poderes en Estados Unidos. O sea, que está dividido en 3 poderes, como todos los demás, y que más o menos cada uno se dedica a lo suyo, se sabe, pero hay ciertas zonas grises que nunca se han llegado a dilucidar en el Tribunal Supremo y que van a tener que hacerlo durante esta legislatura más pronto que tarde. Por poner un ejemplo muy básico, el Congreso puso una norma, ha puesto varias normas, pero sobre todo la ley de servicio civil, para dictar las normas sobre el funcionariado y especialmente cuándo y cómo se puede despedir a los funcionarios. Eso por el momento, lo último que sabemos es que el circuito de DC, que los tribunales de circuito son los que están inmediatamente antes del Supremo, ha dicho esencialmente que esa ley es anticonstitucional, que la responsabilidad de a quién contrata y a quién despide es del Poder Ejecutivo, y según la Constitución, el Poder Ejecutivo es el presidente, y que si el presidente quiere despedir a alguien que trabaja para el gobierno federal porque le parece feo, tiene todo el derecho constitucional a hacerlo y el Congreso no tiene ningún derecho a ponerle trabas. Eso es un ejemplo. Habrá que ver exactamente hasta qué punto los fondos que el Congreso marca sus presupuestos o las distintas, lo que llaman apropiaciones de fondos allí, las distintas formas que tienen de hacer más o menos presupuestos, cuánto de ese dinero se tiene que gastar, si se tiene que gastar todo ese dinero el presidente o no. Obviamente no puede gastarse más, y eso es un límite que todo el mundo tiene muy claro, pero puede gastarse menos. Eso no está muy claro, y no está muy claro si se gasta menos, si sería en cualquier caso, como a la hora de despedir a gente, o solo en algunos. Eso viene marcado por unas leyes de los años 70 que nunca se han puesto a prueba en el Tribunal Supremo y Trump obviamente está más que dispuesto a ponerlo a prueba. Y así con otra serie de cosas. Entonces, claro, esto lo que significa es que dentro de 4 años, cuando haya un nuevo presidente, podrá hacer cosas que antes no podía hacer. Igual no puede hacer cosas que antes pensaba que sí que se podía. El Congreso tendrá que tomar otro tipo de decisiones. Va a cambiar un poco la estructura de poder en Estados Unidos y eso es algo que no pasaba desde los años 70 realmente. Por lo tanto, es un cambio bastante histórico. Es un cambio histórico y es un cambio, yo creo que muy importante en lo que se refiere al legado que quiere dejar Donald Trump, sin duda. Pero cuando yo te decía que tengo la sensación de que nada de lo que ha intentado le ha salido, es que, decíamos, ha puesto todo patas arriba. Llegó y lo primero fue, voy a acabar con la guerra en Ucrania en 2 tardes.
y ya no, van 100 días y va a ser que no, y de hecho ya están advirtiendo de que esto va, incluso Vance está advirtiendo que esto parece que va a ir para largo. No, pues y además lo único que ha conseguido ha sido envalentonar al tirano e ir en contra de él, ir en contra bueno, ridiculizar en una sesión. Yo creo que para el recuerdo, ¿no? Esa rueda de prensa Sí. o esa entrevista más que rueda de prensa. Y sin embargo parece que está virando ahora. No solo por la breve reunión que tuvo con Zelensky en Roma con motivo del funeral del Papa, sí, sino la firma del acuerdo de minerales, el restablecimiento de la ayuda militar, que ahora se va a pagar en buena medida por los futuros ingresos de ese acuerdo. Parece que no vamos a decir ahora que ahora esté insultando a Putin como lo hacía con Zelensky, pero parece que eso está virando un poco. Habrá que ver si sigue virando o si se queda donde está o vuelve para atrás. Eso con Trump es imposible de decir. Luego está el tema, obviamente, de los aranceles, que es un problema muy serio porque realmente nadie sabe qué quiere Trump. No estoy seguro de que lo sepa él mismo. Por eso, porque parece que persiga 3 objetivos diferentes y completamente contradictorios entre sí, con lo cual es difícil saber a qué se va a tener. Ahora estamos en un momento de calma chicha, los mercados han vuelto a subir, etcétera, etcétera. China parece que está dispuesto a negociar. En ese sentido parece que por el momento le está yendo bien, pero claro, él puso un montón de aranceles que en su mayor parte ha suspendido, excepto una base de un 10%. Y que ya es mucho. Y ha tocado a su propia economía. Y claro, porque con todo este caos... A ver, lo primero que hace la inversión cuando no sabe qué va a pasar es retraerse. Entonces, eso ha llevado a que la economía americana haya decrecido en el primer trimestre. Sin embargo, curiosamente, el empleo ha subido. Y ha subido pese a contar los numerosos despidos que ha habido en el gobierno federal. Ahora mismo, yo debo reconocer que la economía de Estados Unidos no tengo ni idea de por dónde puede tirar. Si resulta que el 10% con efecto recaudatorio va a ser esencialmente lo que se quede para la inmensa mayoría de los países, pues hombre, no voy a decir que sea bueno, pero es una cosa soportable. Sí, puede llegar a convertirse en un mal menor. Exactamente, o sea, comparado con lo que sacó sería un mal menor. Por otro lado, todos sabemos que está desregulando y especialmente en el sector de la energía, buscando que produzca Estados Unidos cada vez más energía, más barata, etcétera, todo lo cual son bases firmes para un mayor crecimiento, que fueron, de hecho, las mismas que puso en marcha en un grado menor, si quieres, pero fue lo mismo que hizo en su anterior mandato. Con lo cual, a largo plazo no pinta mal, siempre y cuando lo de los aranceles no vaya más allá. Es complicado. Fíjate, aquí sí que te pido, además tú que eres un ávido seguidor de toda la actualidad en Estados Unidos, yo aquí voy recibiendo mensajes contradictorios, porque hay quien escribe o comenta que ese capítulo que iba a encabezar Elon Musk de recorte de burocracia, descargar de gasto público la administración y rebajas de impuestos, es un capítulo que queda en el debe, que todavía no ha puesto en marcha. En cambio, otras voces hablan de que sí, que ha profundizado en ese hasta donde ha podido, pero que ya se va notando. Esa es la parte, el capítulo de todo lo que prometió Donald Trump, quizá lo que más nos seducía a aquellos que veíamos con buenos ojos la llegada de Trump al gobierno y que nos dicen ahora que queda en agua de borrajas. Pero quiero tu versión. A ver, Elon Musk evidentemente no ha cumplido con su promesa. Recordemos, la promesa de Elon Musk era el gobierno federal ingresa 5 billones de dólares y gasta 7. Por lo tanto, hay un déficit de 2. Entonces, Elon Musk, la promesa era, yo con mi departamento... esos 2 billones. No, la promesa era, yo con mi departamento recorto 1 y a través de la reducción regulatoria que hay una parte de Musk, pero la mayor parte no es suya, con todo lo que se está haciendo de impulsar las energías, patatín, patatán, eso iba a generar un crecimiento que iba a permitir que, vía ingresos impositivos, el otro billón también se redujese. Pero claro, estos son promesas. A ver, un país con un déficit tan enorme
a no ser que sea un país que no tiene más remedio, como Argentina, y tenga un loco de presidente como es Milei, pues un país como Estados Unidos, que funciona razonablemente bien pese a esto, no lo puede hacer. Es inviable, y con la división de poder, etcétera, es inviable hacerlo en 100 días. Sobre todo, además, es que necesita al Congreso, y muchas de las cosas que hay prometidas y muchos recortes y muchos tal, necesita que el Congreso lo apruebe presupuestariamente, y está en ello. No es que haya perdido votaciones en ese sentido, lo que pasa es que todavía no se ha llegado a votar un presupuesto que tenga reducciones de impuestos, que tenga todo lo que quiere Trump, o casi todo lo que quiera Trump. Eso no ha pasado porque los tiempos del Congreso no son los del gobierno en general, y no digamos ya los de la administración de Trump. Son otros tipos distintos, pero sí se han reducido gastos. El último conteo que he leído yo era como 150.000 millones. Que claro, comparado con los 2 billones, pues parece poco, pero es una barbaridad para lo que es Estados Unidos. Nunca se había recortado tanto en tan poco tiempo. O sea, no se puede decir que Elon Musk haya fracasado realmente. Otra cosa es que, claro, cuando prometes mucho, aunque consigas mucho, pues igual no es tanto. ¿Y tú crees que teletrabajando para la administración 2 días en semana lo logrará? Si deja gente de buena, que supongo que lo hará, sí. Bueno, pues aquí, desde luego, lo vamos a contar, y contigo siempre. Daniel Rodríguez Herrera, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros para contarnos Estados Unidos. Y ustedes, les espero mañana a las 12. No se lo pierdan, hablaremos de Hacienda. No se lo pierdan, hasta mañana.